Se montaron tecos y corazón. Que tacos sin necesidad de que tu rey más pensando de ver. Se cambió más yo no hay más. Aquele que ganhou a Iroveta na Iporicata, Canima, como Moriacu, minha wata, eu, minha vida, bate correte. Assim que me coma, eu aí não 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 no entrega nuestra soberanía. En secreto minte, ya Zapuca y Pan, fuera el gobierno. De los Mondaja, en secreto minte, ya Zapuca y Pan. Fuera de los Mondaja, con mucha energía. Benjame Kerdi. Meu querido povo para el Tecuquita a Ereba. Si solo hay y te allá sereta opa oiva electricidad todo del Paraguay. Y que hay tres elementos fundamentales. Primer aspecto fundamental, todo lo necesario, todas las obras necesarias para que podamos contratar de nuestra energía de Itaipú. Ese es el primer elemento. Aspecto, una vez contratada toda la potencia, echar las obras, la potencia, listar para a veces esa letra que es la ANDE. Hemos que esto sea del pueblo paraguayo. Con justicia y con leyes paraguayas en el territorio y en las leyes de Brasil o de Argentina. Y el tercer aspecto fundamental es que la renta eléctrica que Paraguay va a obtener por la venta a precio de mercado de esta energía al licitarse, por tanto daño ha hecho a los países petroleros. Y ahí ponemos un aspecto por ejemplo, inicial, que es mejorar la calidad del servicio y bajar tarifas para los sectores sociales y para la generación de empleo. Un segundo aspecto es realizar reformas estructurales, que el ingeniero Canese va a profundizar un poco más. Y así decimos que como en el Paraguay de los López y del doctor Francia conseguimos un desarrollo autónomo sin endeudarnos con nuestros propios recursos, esto es posible con Itaipú 2023. Fíjense que es una síntesis, es un volante, pero como sintetiza de que efectivamente nuestro país contrata el 100% de la parte, ejerzamos la soberanía, de luego exigirle al gobierno de Benítez que haga la obra que no la está haciendo irresponsablemente para que así podamos contratar efectivamente y ejercer la soberanía y obtener los beneficios para el consumo nacional y para la exportación a precio de mercado. No puede ser de que no nos paguen lo que ellos están pagando, no le pedimos que nos paguen más, lo que ellos están pagando en su mercado.
Y de esa manera vamos a tener miles de millones de dólares que se deben emplear ¿en qué? En transporte eléctrico. De luego, antes de entrar en las reformas estructurales, en el servicio eléctrico, en tarifas más bajas como fue la ley, el proyecto de ley ñan de energía, que iba a beneficiar a más del 90% de la población. Y el gobierno de Álvaro Benítez dijo que iba a vetar, no es que yo digo iba a vetó esa ley porque iba a costar 140 millones de dólares. A precios de mercado podemos tener 3.600 millones de dólares. Perfectamente podemos abaratar el costo de la energía eléctrica para el 90% de la población. Y sobre todo para quienes van a generar empleo. Ape Paraguay hoy harán empleo lo mitad pe a Ninati lo mitad ojo Buenos Aires San Paulo pe bomba Ponjaguán Ape acá en nuestro país tiene que haber empleo de calidad y con la energía paraguaya de Itaipú podemos y de Yacyretá podemos conseguir. Muy buenas noches, un gusto saludarles otra vez como todos los domingos. Estamos en esta transmisión en vivo para hablar de energía y otros temas de interés nacional. Quiero avisarles también que desde este domingo vamos a empezar 15 minutos antes, a las 18:45 para aprovechar más el tiempo. El tiempo de una hora se está haciendo corto, entonces queremos estar un poquito más de tiempo también para poder responder todos los comentarios que nos hacen. Voy a saludar a continuación al ingeniero Ricardo Canese. Muy buenas noches. Tu micrófono. Ahora sí. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? Una satisfacción estar contigo, con toda la audiencia. Bueno, compartir estos minutos con toda la gente. También quiero saludar a continuación a nuestra panelista, que no le veo, pero creo que está ahí, Lili Valdés, que nos acompaña también todos los domingos para ayudarnos a hacer las preguntas claves en estos temas de energía que esperamos realmente que tomen otra vez protagonismo ahora a pesar del coronavirus y tenemos realmente temas muy interesantes que hablar de lo que ha pasado en esta semana. No sé si estás ahí, Lili. Hola Merce, no sé si me están viendo. No, no te vemos, pero te escuchamos. Ah, bueno. Un saludo entonces a toda la gente que se está conectando con la página de Ricardo Canese en otra edición de este programa que a pedido del público se va extendiendo. Así es, ahora sí, ahora está saliendo, genial. Asimismo, tenemos que alargar un poco el programa porque, como decía, nos hacen muchas preguntas, muchos comentarios, pueden escribirnos, vamos a estar respondiendo y de vuelta volvemos al tema energético porque está muy movida la cuestión energética, hay muchas cosas que comentar y además de eso también invitamos a una estudiante que es Andrea Telles que nos va a acompañar en la parte final del programa porque esta semana que pasó se trató el tema del impuesto al tabaco, el impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas y todos han tenido un resultado negativo con un impacto también para la salud y sabemos que hay toda una campaña de los estudiantes en relación a que pagan impuestos los que más tienen, así que es un tema también importante y que van a ver ustedes que tiene relación con la energía. Yo quería empezar pasándole a Ricardo Canese el micrófono para preguntarle. Esta semana hubo una reunión de la comisión ¿cómo es? La comisión de gas nacionales de la Cámara de Senadores, en la cual también participa la misma comisión del Parla Sur, y de ahí han surgido temas realmente muy preocupantes sobre la cuestión energética que pueden comprometernos por años y años de endeudamiento y que además pueden significar un gran endeudamiento de la ANDE ahora nomás, por lo que ya veníamos denunciando el año pasado de la contratación de potencia que hizo la ANDE por primera vez en la historia. Es algo que nunca antes había hecho la ANDE y lastimosamente nuestros pensamientos más negativos al respecto se están cumpliendo. Vamos a hablar sobre eso con el ingeniero Canese, pero empezaría preguntándole un poco de qué trató esa reunión de la comisión de investigación. Claro, gracias Mercedes. Sí, la reunión convocada por la Comisión de Hidroeléctricas del Senado
en coordinación con la Comisión Hidroeléctrica de Parla Sur, fue sobre la exportación, específicamente, si bien surgieron otros temas, pero fue sobre la exportación de la energía paraguaya Yacyretá al Brasil, que hacen las empresas eléctricas argentinas. Entonces, ese fue el tema. Y sobre ese tema, vamos a hablar, porque salieron también, como decía, otros temas. Sobre ese tema, primero un hecho resaltante. El ente que tiene que comprar toda nuestra energía de Yacyretá es la ANDE, de acuerdo al tratado. Y no estuvo el presidente de la ANDE. No estuvo el presidente de la ANDE, no envió siquiera a un representante. Entonces, el que tenía que tener la palabra estuvo ausente. Es un hecho extremadamente grave, lo cual demuestra o que no tiene argumentos o que no le quiere dar importancia a un tema que tiene una trascendencia y que viene siendo, hay que decir aparte, denunciado hace mucho tiempo por la opinión pública de que efectivamente las empresas privadas argentinas están haciendo un excelente negocio, ¿no es cierto?, con las empresas privadas brasileñas en Garaví, en la frontera brasileño-argentina, con nuestra energía Yacyretá. Y ahí tuvimos en la reunión un aporte importante, porque fueron los técnicos paraguayos de Yacyretá, los técnicos paraguayos de Yacyretá, que confirmaron que efectivamente es la energía paraguaya Yacyretá la que técnicamente y sin lugar a dudas es la que es exportada por empresas eléctricas argentinas, empresas privadas, no es el Estado argentino tampoco. Empresas privadas argentinas exportan por la convertidora de Garaví, que está en la frontera entre Brasil y Argentina, también privada, a empresas también privadas del lado brasileño. Vale decir, todo un negocio que hacen con nuestra energía hidroeléctrica y donde los técnicos paraguayos de Yacyretá corroboraron que efectivamente es así. Hay que decir de que, para darle toda la información a la ciudadanía, que las empresas eléctricas argentinas dicen, sí, no, es cierto, es la energía paraguaya de Yacyretá, pero en realidad nosotros exportamos desde centrales eléctricas que están a cientos o miles de kilómetros de Garaví, de la frontera con Brasil. Allí generamos y exportamos por la técnica que se llama de la transposición o el swap. O sea, no es que se transmite de una central que está en Buenos Aires o está en Córdoba, en Mendoza, en Salta, no sé dónde, que genera energía muchas veces con gas natural. No es entonces eso lo que se transmite y se exporta, sino que simplemente esa central genera más energía, pongamos Salta, genera más energía en Salta, 1000 y tantos kilómetros, y la empresa eléctrica brasileña toma la energía paraguaya de Yacyretá. Y de alguna manera esa energía que está allá en Salta cubre ese vacío, ¿no es cierto?, dejado por la energía paraguaya de Yacyretá. Ese mecanismo se llama de transposición, pero violando el tratado de Yacyretá, porque en realidad la Argentina tiene derecho simplemente a la preferencia, no tiene un derecho absoluto sobre la energía paraguaya de Yacyretá. Ellos tienen derecho a la preferencia. Y ahí es donde la ANDE falla, y el presidente de la ANDE en un momento falla, porque en realidad la ANDE tiene que contratar el 100% de nuestra parte, o sea, el 50% de Yacyretá, tiene que recibir oferta, en este caso de empresas eléctricas brasileñas, eso dice el tratado de Yacyretá en su artículo 13, y donde la Argentina apenas tiene la preferencia, o sea, la Argentina puede igualar las mejores ofertas que tenga el Paraguay justamente de empresas eléctricas brasileñas o chilenas o de donde sea, ¿no es cierto? Pero es la ANDE la que debe contratar, eso es clarísimo, el artículo 13 y el artículo 14 del Tratado de Yacyretá, no queda la más mínima duda al respecto. Bueno, eso le queríamos preguntar al presidente de la ANDE y brilló por su ausencia, y realmente ese es un hecho extremadamente grave, porque quien tenía que brindar, quien tiene que defender la soberanía nacional, quien tiene que contratar la energía paraguaya de Yacyretá, no está. Entonces ese fue el tema central, pero también después podemos comentar algunos otros temas que se trataron. Pero yo hasta ahí nomás me quedo, Mercedes. Bueno, también querría agregar que es importante decir, yo estuve también investigando los precios, estuve viendo, entré en lo que se llama el precio de corto plazo del Brasil, que se denomina precio de liquidación de diferencia, el precio de corto plazo del mercado mayorista eléctrico del Brasil.
y justamente desde que el actual presidente de la ANDE, el ingeniero Villordo, asumió como presidente de la ANDE, coincidentemente del mes de agosto, desde agosto hasta marzo, desde agosto del 2019 hasta marzo del 2020, los precios en el mercado eléctrico brasileño estuvieron muy altos, mucho más altos que el costo de generación en Yacyretá. O sea que había perfectamente un margen de beneficio para la ANDE vendiéndole al precio que pagaban las empresas eléctricas brasileñas, el mercado eléctrico brasileño, y es una cuestión demasiado elemental, demasiado simple, ¿no es cierto?, donde nosotros para más tenemos una ventaja comparativa enorme, así como las empresas eléctricas argentinas hacen esa transposición, también la ANDE puede hacer esa transposición comprando simplemente más energía de Yacyretá y comprando menos energía de Itaipú. Entonces, por diferencia, directamente podría exportar en las barras de la subestación de la margen derecha de Itaipú esa energía a las empresas eléctricas brasileñas con mucho más ventaja que la empresa eléctrica argentina, porque no tiene que estar quemando combustible, gas natural, petróleo, como queman las centrales térmicas argentinas. Creo que ya hemos comentado, pero es bueno recalcar, la Argentina depende hasta en un 60% de la quema de hidrocarburos, que siempre tienen un costo muy alto. Entonces, sin embargo, el presidente Lande no hizo nada y ni siquiera se fue a rendirnos cuenta a los representantes del pueblo, a senadores, parlamentarios del Mercosur, no estuvieron, ¿no es cierto? Y donde queda entonces la sospecha de qué pasa, por qué la ANDE no está ejerciendo la soberanía como lo obliga el Tratado de Yacyretá. El Tratado de Yacyretá en ese sentido no deja la más mínima duda. Las empresas y la República Argentina tienen apenas la preferencia. ¿Qué es la preferencia? A igualar la mejor oferta que tenga la ANDE de un tercer país. Simplemente eso. Pero la ANDE no se durmió o facilitó el negocio de la empresa eléctrica argentina con las empresas eléctricas brasileñas. Facilitó sin intervenir, perdiendo en nuestro país millones y millones de dólares. Entonces, ese es el tema que quedó pendiente y bueno, vamos a ver si el presidente de la ANDE alguna vez se digna a estar presente en el Senado. Y si no, yo creo que ya hay un descontento muy grande de los senadores y creo que va a merecer una interpelación y un pedido de destitución de parte de no solamente el Senado, el Parlasur, todos los representantes del pueblo. Realmente muy grave lo que nos comenta el ingeniero Ricardo Canese. Para la gente que se va conectando, estábamos comentando el resultado de la reunión de la Comisión de Entes Hidroeléctricos de la Cámara de Senadores, que fue una reunión conjunta con la misma comisión del Parlasur, y donde se iba a tratar el intercambio de energía entre Brasil y Argentina por Garaví. En esa reunión faltó la ANDE, que es lo que está comentando el ingeniero Canese, que era clave su presencia, porque realmente lo que están haciendo Brasil y Argentina es intercambiar nuestra energía. Ahora, en este momento, en ese momento del que está hablando el ingeniero Canese, fue la Argentina la que le auxilió con energía a Brasil, pero no con su energía, con nuestra energía, ¿verdad? Eso es algo que históricamente pasa, sobre lo cual realmente muy pocas acciones ha tomado el gobierno paraguayo, más bien a nivel justamente parlamentario es que se han hecho reclamos, porque es algo muy grave. Están vendiendo a precios de mercado una energía que a nosotros nos pagan prácticamente el costo, ¿verdad? Entonces ahí hay una enorme pérdida para Paraguay. Lo siguen haciendo, el presidente de la ANDE no quiere rendir cuentas sobre eso, pero creo que hay algo más grave todavía en relación a este tema que también nos va a comentar el ingeniero Canese, solamente que antes le quiero pasar el micrófono a Vivi Valdés para que nos comente un poco también sobre esto, si tiene alguna pregunta, algún comentario, invitarle también a la gente a hacer sus comentarios, preguntas, a compartir este video para que llegue a más personas. También recordarles que desde este domingo en adelante empezamos 15 minutos antes, a las 18:45, así tenemos tiempo suficiente de responder, porque muchas preguntas quedaron en el tintero la última vez. Te paso, Vivi. Bueno, muy claro, Merce, como estaba explicando el ingeniero Canese sobre la situación de nuestra energía, ¿verdad? Por un lado, Brasil como que pareciera ser el abusón de Sudamérica, ¿verdad? Toma lo que quiere y no responde ante sus actos, ¿verdad? Realmente es una actitud muy grave. Y por otro lado, la situación con Argentina, que ya es histórico.
O sea, este relacionamiento digamos, como un subcolonialismo que ejercen estos países sobre nosotros, ya data de hace mucho, digamos, sobre todo después del 70, cuando se instalan gobiernos intervencionistas y ya parece que nunca podemos remontar del todo en la conquista de nuestro propio poder político, ¿verdad? Entonces vivimos atados y sujetos a intereses internacionales. Yo creo realmente que amerita una interpelación al que dirige la ANDE por estas actitudes, ¿verdad? Bastante llamativas. Este es el momento que la ciudadanía tiene para defender los intereses nacionales, para defender su energía eléctrica, porque después ya, como se dice, cuento chino, ¿verdad? Ya vamos a lamentarnos, vamos a entristecernos, pero ya no vamos a tener oportunidad de accionar. Así es, Bill. Ahí está. Muy, muy grave que ellos hayan abusado de esta forma, porque cuando nosotros intentamos vender la energía paraguaya, ni siquiera era la energía de las binacionales, sino la energía paraguaya de cara a Chile y después a Uruguay, fue Argentina la que puso todo tipo de trabas. En cambio, ellos, sin pedirle permiso a Paraguay, sin compartir por lo menos ese beneficio con Paraguay por ese intercambio que hacen, disponen de nuestra energía e intercambian entre ellos. Ese intercambio tiene un costo de millones de dólares que queda fuera de... Paraguay queda fuera de ese negocio, justo en un momento también donde más que nunca creo que necesitamos recursos genuinos para nuestro desarrollo, y los mismos países del Mercosur, que además de Uruguay ahí estamos con Brasil y Argentina, reconocen que Paraguay es un país con menor desarrollo, y por eso es que hay fondos como los fondos estructurales del Mercosur que buscan reducir esas asimetrías. Si hay palabras que le molestan a los argentinos y brasileños, por ejemplo, es esta palabra, asimetría, porque realmente no somos iguales, y al contrario de que recibamos un trato, digamos, más equitativo, pasa al revés. Nosotros somos los que le estamos subsidiando y a Brasil y Argentina, y en este momento, en este caso del intercambio de energía a través de Garaví, que es nuestra energía, de Itaipú, y en este momento de Yacyretá, pero a veces también ocurre al revés, el negocio es para empresas privadas y queda totalmente fuera Paraguay del mismo, a pesar de lo mucho que vale nuestra energía. Pero hay un segundo punto que me gustaría que nos comente también el ingeniero Canese, que se estuvo conversando en la reunión de la Comisión del Senado sobre las hidroeléctricas binacionales, que tiene que ver con esta contratación de potencia que hizo la ANDE el año pasado. Para explicarle un poco a la gente que nos está escuchando, hablamos ya varias veces del tema, que de acuerdo al Tratado de Itaipú, se estableció que se tenía que definir un cronograma de contratación. Al comienzo era por 20 años, o sea, Paraguay tenía que decir 2 años antes lo que iba a consumir energía en los siguientes 20 años. Después se bajó eso a 10 años, pero nunca ni el dictador Stroessner ni todos los gobiernos posteriores, hasta Abdo Benítez, se atrevieron a poner en vigencia ese cronograma de contratación de potencia, que solamente le perjudica a Paraguay, porque Paraguay es el que consume menos que su 50%, ¿y por qué Paraguay va a estar diciendo, no, yo voy a consumir una parte nomás de mi energía? Porque no dispone nomás de su energía y consume lo que quiere y el resto le queda a Brasil. Bueno, Abdo Benítez intentó ya hacer eso con el acta secreta primero, que casi le costó la cabeza, pero finalmente al anularse esa acta secreta volvieron a firmar un cronograma de contratación de potencia en diciembre del año pasado. Y se acordarán ustedes que en nuestro programa estaba queriendo buscar la grabación, ¿verdad? Para pasar inclusive un pedacito, decíamos, ¿cómo puede ser que el gobierno haga un cronograma de contratación sin saber lo que va a pasar en el futuro? Nosotros no sabemos ni lo que va a pasar mañana, decíamos ahora. Puede haber una catástrofe, puede haber, no sé, una crisis económica, o al contrario, nos puede ir muy bien económicamente. Creo que inclusive hasta llegamos a hablar de que podía haber, no sé, así como el dengue, podía haber otra epidemia, pandemia, lo que sea, podía haber un fenómeno natural que haga que baje drásticamente la demanda de energía. Y también lo contrario, en cualquiera de los dos casos íbamos a perder plata. Y ahora resulta que estamos con la pandemia del coronavirus y efectivamente bajó drásticamente el consumo de energía. Ya la ANDE se vio obligada a liberar la contratación de potencia. No sé si ustedes conocen esto, pero resulta que las empresas que consumen en media tensión o en tensiones más altas deben contratar una potencia, o sea, deben
decirle a la ANDE cuánto van a consumir de energía, la energía promedio que es instantánea, que se traduce en potencia, en forma ya anticipada. Eso cada 6 meses nomás ellos pueden cambiar, inclusive a veces cada 1 año nomás pueden cambiar. La ANDE tuvo que flexibilizar eso porque todas las empresas están pidiendo reducir su potencia contratada porque ninguna fábrica está trabajando al 100%, excepto quizás las fábricas que tengan que ver con los productos necesarios para la pandemia, ¿verdad? Entonces, obviamente ya está bajando nuestro consumo, está bajando la potencia que están contratando las fábricas, las empresas. ¿Y qué va a pasar con el pronóstico de potencia contratada que hizo la ANDE? Y no se va a cumplir. Entonces, ese también fue un tema de discusión en la Comisión de Entes Binacionales del Senado y del Parlasur. Me gustaría, Ricardo, que nos comentes un poco sobre eso. El que se salió, ¿no es cierto?, que efectivamente, como estás diciendo muy bien, por primera vez en la historia, desde el inicio de la operación de Itaipú, un gobierno se atreve a presentar el cronograma. El cronograma está en el tratado, pero es una entrega de la soberanía que hizo el dictador Stroessner al obligarle al Paraguay, a través del tratado de Itaipú, a presentar un cronograma. O sea, a atarnos hasta la soga al cuello, como se dice, porque si uno fija un cronograma, después no puede salir de ese y puede faltarle energía o puede sobrarle energía y entonces le puede salir muy caro. Bueno, ningún gobierno, ni el dictador Stroessner que firmó el tratado, ni Rodríguez, Guasmosi, Cubas, González Maqui, Nicanor, Lugo, Franco, Cartes, nadie presentó ese cronograma, ningún presidente ande, y ahora Abdo Benítez con Villordo presentan el programa exactamente lo que se llama la Carta Convenio Ande Itaipú Electrobras del 13 de diciembre del 2019, un poquitito antes de la pandemia, seguramente no tenían idea, de donde la Ande se compromete a contratar una cantidad creciente de potencia y donde además, ¿no es cierto? Además, lo que es más grave, yo tengo acá la Carta Convenio, ¿no es cierto?, donde además dice claramente de que la potencia contratada podrá ser aumentada, pero no disminuida. Entonces, al establecer esa cláusula contraria al tratado, porque el tratado sí permitía un margen de tolerancia de hasta 350 megavatios, claro, ahora con la pandemia, con la recesión económica, con el menor consumo tanto de industria, de comercio, de una serie de sectores, bueno, con la reducción de la demanda y del consumo del sistema eléctrico interconectado, la ANDE va a necesitar contratar menos potencia, pero ya la contrató y la va a tener que pagar. Entonces la ANDE va a tener un sobrecosto enorme, ¿no es cierto? Y eso además afecta la flexibilidad, lo que es también grave, para poder exportar la energía de Yacyretá, porque como ya tenemos contratado en Itaipú, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esa potencia que ya está contratada? ¿Qué margen de maniobra tenemos en Yacyretá si ya está contratada? En este momento está contratado más de lo necesario inclusive, más de lo necesario. Entonces es extremadamente grave lo que hizo el presidente de la ANDE, el ingeniero Villordo. Lo que hizo, hay que decir, Mario Abdo Benítez. Yo suelo decir, porque muchas veces se le quiere echar la culpa a una persona que está en segundo lugar. En realidad, y si Abdo Benítez no sabe, debería informarse porque él es el que autorizó y ordenó que se haga, así como ordenó la acta secreta, y el acta secreta no le resultó, ¿no es cierto? Ahora, el 13 de diciembre del 2019, ordenó esta carta convenio que le ata a la ANDE y le va a obligar, porque la demanda eléctrica ya cayó, y se comprometió a contratar, acá podemos dar las cifras exactas, ¿no es cierto? En forma de megavatios medios se comprometió a contratar en el 2020 1.485 megavatios, ¿no es cierto? En el 2021 1.635 y en el 2022 1.810, con tasa de crecimiento bastante elevada. Esto es potencia media, no son pico de potencia, ojo. Entonces realmente es mucha potencia para mucha potencia media para un momento recesivo, lo que le va a obligar a pagar a la ANDE lo que no necesita. Entonces va a ocurrir dos cosas: o la ANDE remata
alzándole la tarifa a los usuarios, remata en contra de los usuarios, o la ANDE se endeuda. O sea, no hay mucha alternativa. Y lo cual, como la ANDE es un ente público que pertenece a todos los paraguayos, nosotros vamos a perder, ya sea como usuarios o como dueños de la ANDE. Entonces es grave, extremadamente grave lo que hizo Abdo Benítez. Y como digo, no es solamente la pérdida que va a tener la ANDE, y este tema, de hecho, saltó en la reunión del Senado, porque además nos quita flexibilidad para exportar la energía de Yacyretá, al haberse él comprometido ya, ¿no es cierto?, en Itaipú, cuando que nosotros, ¿qué es lo que decimos? Y que nuestro país es soberano. Nosotros somos dueños de nuestra energía y podemos contratar y hacer lo que querramos con esa energía. No tenemos por qué seguir las órdenes de Electrobras. No tenemos por qué seguir esas órdenes. Y él, realmente, Abdo Benítez, se puso las órdenes de Bolsonaro, extremadamente grave. Extremadamente grave. Y ese cronograma de contratación, ojo, no solamente presentó el cronograma de contratación que ningún presidente de la República se atrevió a presentar, ni Stroessner, ni su mentor, el dictador Stroessner, presentó, y él presentó, sino que además modifica, viola el tratado al eliminar el margen de tolerancia establecido en la nota reversal número 5 del 28 de enero de 1986, que establecía un margen de tolerancia de 350 megavatios. Vamos a suponer de que el Paraguay estuviera mejor por la recesión con 350 megavatios menos. Entonces, si no hubiera firmado él esa carta de convenio, podríamos, aún si hubiese presentado el cronograma, pero sin esa cláusula que nos impide dejar de contratar más, ¿no es cierto? Esa desgraciada cláusula que la firmó violando el tratado. Bueno, el Paraguay podría ahorrarse entonces $22,600 por cada megavatio menos por mes, ¿no es cierto? Por 12 meses, por 2 años, si contamos el año 2021 y 2022, por ejemplo, y eso da $189 millones. O sea, esta irresponsable presentación del cronograma de contratación de potencia violando el tratado, no solamente viola el tratado, sino que arriesga que nuestro país pierda $189 millones porque ya no vamos a poder utilizar esa nota reversal número 5 del año 86. En síntesis, es un verdadero desastre. Hay también otros temas, Mercedes, que yo creo que es importante mencionar. Otra de las cosas que debería explicar el presidente Lander es por qué hasta ahora no utiliza los fondos de resarcimiento, que, como dice el tratado, es claramente para administrar y supervisar Itaipú y Yacyretá. Pero la ANDE no hace eso, no utiliza. ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, lo más importante en Itaipú y Yacyretá es su energía. Tendría que tener una unidad exportadora de energía, justamente para que nuestro país exporte la energía paraguaya y Yacyretá al Brasil. Fíjense que, como yo dije, entre agosto del 2019 y marzo del 2020 hubieron muy buenos precios en el Brasil por la sequía. Ahora en abril ya cayeron, abril y mayo cayeron los precios. ¿Por qué? Por la pandemia, porque allá también, aún con sequía, digamos, cayó la demanda, entonces cayeron los precios de corto plazo del mercado mayorista eléctrico de corto plazo en Brasil. Pero entre agosto, que son una buena cantidad de meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, durante 8 meses hubieron precios muy buenos en el Brasil, y donde la ANDE podía haber aprovechado. Pero claro, la ANDE no creó esa unidad exportadora, pese a que el tratado lo obliga prácticamente al pagarle para administrar Itaipú y Yacyretá. ¿Y qué es más importante en la administración de Itaipú y Yacyretá? Y su energía. No sé cómo explicarme. O sea, Itaipú no produce ni huevos, ni hortalizas, ni muebles, produce energía eléctrica. Entonces la ANDE, para administrar Itaipú y Yacyretá, tiene que tener una unidad exportadora, porque no consumimos tampoco el 100%. Y de acuerdo al artículo 13 del Tratado de Yacyretá, como dije, la ANDE tiene la obligación de comprar el 50%, y la Argentina tiene apenas la preferencia en la energía que no consumamos. Así dice el Tratado de Yacyretá, ¿no es cierto? Y también el Acta de Fuego de Iguazú. Por eso nosotros decimos que el Acta de Fuego de Iguazú, que está contenida en el Tratado de Itaipú, también nos otorga la posibilidad de exportar nuestra energía de Itaipú. Pero en el caso de Yacyretá, luego no hay la más mínima duda. Entonces, ¿por qué la ANDE no ha constituido esa unidad exportadora cuando que durante 8 meses podía haber quitado muy buenos beneficios? Entonces,
el tema del resarcimiento, que se hace una malversación, están malversando esos fondos que entran a la ANDE y no sé en qué se utilizan, porque no se utiliza para administrar y supervisar Itaipú y Yacyretá, como dice el tratado, algo superior a una ley, ¿no es cierto? Superior a una ley de presupuesto, lo que sea, muy superior. Entonces no lo hace la ANDE. Y después, esto que comentaba antes del cronograma, que la actual administración de ANDE violó el tratado, ¿no es cierto? Violó el tratado y arriesgando una pérdida de casi 200 millones de dólares, extremadamente grave. Yo hasta ahí llegaría porque, en fin, de hecho hubieron algunas otras cosas más también en la reunión del Senado, también la lentitud en poner en marcha toda la misma línea de 500 kilovoltios de Ayola Villa Ayes, porque faltan reactores. Hicieron la línea, se olvidaron de poner los reactores en la subestación de Villa Ayes, y ahora van una lenta adquisición e instalación, como para facilitar a que el negocio sigan haciendo empresa brasileña y argentina. Parece que a propósito, y creo que no nos estamos equivocando, a propósito no hacen lo que deben hacer para que a Brasil y Argentina les resulte más fácil hacer el negocio entre ellos. Hasta ahí llego, Mercedes. Bueno, ahora le voy a pasar otra vez el micrófono a Vivi para comentar también, antes de pasarle, cómo nos afecta esto a nosotros, ¿verdad? Hay un cálculo muy sencillo que suelo poner como ejemplo, que es que el 50% de nuestra factura de luz es para pagar la Itaipú. Entonces, si es que nosotros, por cada 100.000 guaraníes que nosotros pagamos en nuestra cuenta de luz, 50.000 se va a pagar la energía de Itaipú. Y de esos 50.000, entonces, si es que por este cronograma de contratación de potencia aumenta el costo de la energía, como efectivamente va a aumentar si es que Paraguay no rectifica esa entrega que ha hecho a través de la firma del programa de contratación, por ejemplo, esos 200 millones casi adicionales que va a tener que pagar, va a tener un impacto en la cuenta de luz, compras de la ANDE con Itaipú. Entonces eso va a aumentar, va a significar un aumento en un 50%. O sea, si por ejemplo la factura de Itaipú con la ANDE aumenta en un 20%, nuestra factura de luz va a aumentar en un 10%. Si es que aumenta en un 50%, en un 25% va a aumentar nuestra factura de luz. O sea, en vez de pagar 100, vamos a pagar 125. En vez de pagar 100, vamos a pagar 110, dependiendo de cuánto sea el aumento que tenga Itaipú. Es una incidencia demasiado grande. Inclusive, para comparar, por ejemplo, el transporte público, la incidencia del gasoil es de un 35% en el costo del pasaje. En cambio, la incidencia del costo de la energía de Itaipú es de un 50%, es mayor inclusive que la del gasoil. Y fíjense, como apenas aumenta un poco el gasoil, ya nos quieren aumentar el precio del pasaje. Así que tenemos que tener muy en cuenta que cuando se actúa mal a nivel de gobierno, en las negociaciones, en las binacionales, el efecto sobre nosotros es inmediato. Yo creo que esos son motivos suficientes para la interpelación del presidente de la ANDE, y realmente acá la responsabilidad principal, como dice el ingeniero Ricardo Canese, es del presidente de la República, Abdo Benítez. Bueno, envíen sus preguntas, envíen sus comentarios. Les invitamos también a compartir este video para que llegue a más personas, y le paso el micrófono a Vivi Valdés. Gracias, Mercedes. Y bueno, definitivamente necesitamos dejar de improvisar a la hora de administrar nuestros intereses nacionales, porque o no hay un proyecto nacional de país, o hay un proyecto que le excluye a la mayoría y que solamente beneficia a unos pocos, ¿verdad? Que son los que ahora mismo están a la cabeza del gobierno. Bueno, Mercedes, Ricardo, le tenemos a nuestra invitada. Ella es Andrea Telles, estudiante de Medicina UCA y también miembro de la organización Stop Coronavirus. Entonces le voy a agregar a nuestra conversación. Genial. Hola, Andrea. Oh, ahí está. Hola, muy buenas noches para todos y todas. Muy buenas noches, Andrea. Un gusto tenerte con nosotros. Ella, como dice Vivi, es Andrea Telles. Ella es estudiante de medicina de la UCA y además de eso también está en la campaña Stop Coronavirus. Pero antes de darte la palabra, Andrea, que tenemos temas muy interesantes antes de hablar contigo, quería leer algunos comentarios que ya nos envió la gente a través de la fanpage de Ricardo Canese. Pueden escribirnos, hacernos preguntas. Vamos a tratar de responder todo.
Entonces, Henry Medina dice, en línea, saludos Ricardo y Mercedes, grandes. Gracias, Henry. Katia Fogel dice, excelente iniciativa, saludos. Muchas gracias, Katia. Nicolás Peter, cordiales saludos desde Salto al Guairá, te saluda Inge. Mira un poco, desde Salto al Guairá nos están viendo. Muchas gracias, Nicolás. Reina Isabel Ríos dice, fuerza señor, no se cansen, necesitamos personas patriotas como ustedes. Muchas gracias, Reina. Tulio Eduardo Ross dice, el juicio político es una solución, pero no se está dando porque son todos cómplices. Y Gervasio Figueredo dice, mucha fuerza de equipo, buena explicación. Entonces, gracias a Tulio también y a Gervasio por sus comentarios y por todos los me gustas que están poniendo. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, Andrea, queríamos hablar contigo sobre este revés que tuvimos, pero creo que también pudimos dar la batalla de las ideas, ¿verdad? Respecto a todos los impuestos. Especialmente vimos que también estuviste posteando respecto al impuesto al tabaco, que creo que es un tema que te interesa también como estudiante de medicina. No sé si podrías comentarnos un poco. ¿Te parece que la ciudadanía está en concordancia con lo que ha resuelto la Cámara de Senadores y qué debería hacerse para que este sector, que es el sector del tabaco, aporte lo que corresponde y contribuya de esa forma a paliar los graves efectos que producen la salud? Primera pregunta que acabas de mencionar, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? de la ciudadanía no está conforme con esta medida que se ha tomado, ¿verdad? De nuevamente rechazar el impuesto al tabaco, porque es una deuda histórica que tienen con el país, ¿verdad? A pesar de todas las campañas que estuvieron haciendo para desinformar justamente con números, ¿verdad? Sobre este tema del impuesto al tabaco, ¿verdad? Pero es importante recalcar que somos uno de los países que tiene menor carga de presión tributaria para el tabaco, con solo 18% en comparación a otros países en donde tienen cargas tributarias mucho más justas con relación a los gastos que genera justamente el tabaquismo en la salud de las personas y el gasto que eso representa para salud pública. Entonces, si me permitís dar más unos datos así rápidos, numéricos, ¿verdad? Cuando se habla de impuesto al tabaco, generalmente la gente piensa, ¿verdad?, que solamente se trata de cáncer del pulmón, ¿verdad? Entonces, eso no es así. De hecho, esa es una de las campañas luego que estuvieron utilizando, que en realidad los gastos que genera el cáncer del pulmón sí se corresponde con la carga tributaria del sector tabacalero, ¿verdad? Pero resulta ser que no es que solamente está relacionado con el cáncer del pulmón, sino con, en realidad, la mayoría de los otros tipos de cánceres, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer de cuello uterino, cáncer esofágico, cáncer laringio, faringio, o sea, una variedad de otros tipos de cánceres y también otras enfermedades que no son precisamente oncológicas, pero también tienen como causa y como factor de riesgo directo al tabaquismo, ¿verdad? Como las enfermedades cardiovasculares, las famosas EPOC, ¿verdad?, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los ACV y las neumonías. Entonces, todo eso genera un costo súper importante para salud pública y este sector no está contribuyendo ni siquiera el 20% de lo que le cuesta a salud pública tratar esos pacientes con todas estas enfermedades, ¿verdad? ¿Qué se debería hacer al respecto? Fue tu siguiente pregunta, ¿verdad? En realidad, la OMS tiene políticas y estrategias claras para combatir al tabaquismo. En ese sentido, se basa en 3 ejes principales. El primero de ellos habla sobre la necesidad de aplicar leyes que impidan fumar en lugares públicos y en lugares cerrados. La segunda estrategia habla sobre la prohibición de la publicidad y la promoción propiamente dicho al tabaco. Y la tercera estrategia, y la más importante, es la que se habla en el convenio marco para el control del tabaquismo, del cual Paraguay forma parte, y en su artículo 6, este convenio habla sobre la necesidad de aplicar impuestos al tabaco, ¿verdad?, como una medida
costo efectiva, eficaz, en realidad es la más eficaz de todas estas estrategias. Y esto no es una cuestión teórica, sino que la realidad internacional ha demostrado eso, que aumentando de manera importante el impuesto a este sector, se reduce el consumo al tabaco de una manera importante, ¿verdad? Una manera trascendental, y no solamente eso, o sea, aumentando los impuestos no solamente se va a reducir el consumo al tabaco, sino también se habilita la posibilidad de que se generen fondos adicionales comunes para destinarlo eso a salud pública, ¿verdad? Bueno, creo que muy completo lo que dijiste. No sé si terminaste esta parte, Andrea. Parece que sí, ¿verdad? Bueno, realmente muy completa la información sobre algo que nos afecta muchísimo porque además somos un país donde hay producción de tabaco para el contrabando, para los negocios ilícitos, y es otra de las cuestiones que se quiere combatir con este impuesto, ¿verdad? Porque al tener el impuesto más bajo de la región, también la diferencia de precios hace que sea un negocio para el contrabando. No sé si me escuchan bien, o sale con un poco de eco, parece, ¿verdad? Quería pasarle a un compañero también para algún comentario o pregunta a Andrea. Sí, Mercedes. Claro, muy, muy importante lo que dijo acá la compañera estudiante de medicina, ¿no es cierto? Yo creo que, y en general creo que una opinión de todos los médicos, hasta el ministro de Salud dijo que estaba de acuerdo con el impuesto al tabaco, pero bueno, se ve que ninguno de los miembros del parlamentario o los representantes parlamentarios del partido de gobierno lo acompañaron. O sea que parece que lo acompañan en algunas cosas y no en otras, en la opinión del ministro de Salud, ¿no? Es una contradicción que habría que ver por qué se da eso, ¿no? Porque, y bueno, son los poderosos intereses. Yo creo que en el caso del tabaquismo, así como en otros temas, hay intereses muy poderosos y donde las evidencias médicas, científicas, y muchas veces valen poco, y lo vemos también en el campo energético. En el campo energético hay ciertas evidencias muy claras, pero claro, después finalmente se hace cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses creados muy fuertes, ¿no? Creo que en el caso o sea, si lo miramos al tabaquismo inclusive, o el impuesto al alcohol, a las bebidas azucaradas, o sea, son todas medidas que en todo el mundo se adoptan, pero acá en nuestro país no, porque hay intereses muy fuertes y tenemos todavía una sociedad que está basada mucho en estos intereses concentrados que yo estaba viendo en el caso de Estados Unidos, las empresas tabacaleras tenían mucha fuerza en la década del 60, o sea, nosotros estamos 60 años atrasados y no podían imponerle ciertas condiciones, o sea, ya después poco a poco sí tuvieron que ir cediendo y tuvieron que pagar inclusive indemnizaciones tremendas por una propaganda engañosa y todo lo demás, pero nosotros seguimos todavía mínimo 60 años atrasados. Eso también, y creo que hay que ponerlo, Mercedes, dentro de un marco general, porque también a nivel productivo, claro, acá el que paga impuestos es el pobre, o sea, el pobre es el que paga el impuesto, el IVA, a través de digamos, la alimentación, los servicios básicos. El pobre de la clase media es la que contribuye, y como habíamos ya comentado, las grandes fortunas no contribuyen nada. Los que tienen grandes latifundias no contribuyen nada. O sea, en el caso del impuesto inmobiliario, con impuesto vigente, no estamos hablando solamente de los impuestos que propuso el Frente Guasú y también otros parlamentarios que fueron rechazados por una mayoría conservadora que realmente no ve lo que pasa en todo el mundo. En todo el mundo hay un impuesto, en ningún país del mundo hay impuestos tan bajos a la renta y al patrimonio, a la fortuna como en nuestro país.
sino que en nuestro país además el miserable impuesto inmobiliario que está fijado por ley no se paga. El señor Favero que tiene, yo hoy estaba viendo un artículo que es uno de los mayores latifundistas, no solamente del Paraguay, sino de la región. Bueno, y se habla que él controla directa o indirectamente 1 millón de hectáreas, que para la soja tiene un valor de $10.000, todo el mundo sabe, no se puede conseguir una hectárea apta para la soja por menos de ese valor. O sea, tiene un patrimonio directa o indirectamente de $10.000 millones. Es el valor real, ¿no es cierto? El valor fiscal son $100 millones, o menos, $50 millones tal vez, porque está a 200ava parte del valor real, ¿no es cierto? Entonces su patrimonio neto, guau, es $50 millones, pero su patrimonio real es de $10.000 millones. Bueno, por la ley del impuesto inmobiliario, él debería pagar $100 millones, pero paga $0,5 millones, evade el 99,5%, evade $99,5 millones, una persona, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso del tabaco podríamos decir lo mismo. ¿Quién monopoliza la industria del tabaco? Hay otra industria, porque es un impuesto al tabaco. Hay también algunas otras industrias que no son del señor Horacio Cartes, pero es Horacio Cartes el que tiene la mayor parte, casi el monopolio, así como Favero tiene el monopolio una fuerte presencia en la soja, en el tabaco es Horacio Cartes. Y bueno, se ve que Horacio Cartes tiene una mayoría total en el Congreso, por eso no se aprobó, digámoslo claramente. Y acá solamente una ciudadanía organizada y con una presión muy fuerte va a conseguir de que la gente que es la más rica del país y que puede pagar, encima puede pagar, no es que Horacio Cartes va a entrar en quiebra. ¿Qué va a entrar en quiebra si le sobra plata y por eso con la plata que le sobra ha comprado la mitad de los medios de prensa de nuestro país para defender su interés? Y compra la mitad del Congreso, más de la mitad del Congreso para defender su interés. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar. Si queremos ir hacia una democracia real, ¿no es cierto? Como dice nuestra Constitución, representativa y participativa, y tiene que primar el interés colectivo, la voluntad popular, no puede ser. Pero sí, yo creo que todas las batallas se pueden ganar, y esta batalla ya comenzamos ganando con la batalla de las ideas. La gente está a favor de estos impuestos, de manera que los más ricos, los que más daño hacen a la salud, la soja también hace un daño muy grande a la salud de la gente que es contaminada, campesinos e indígenas que tienen que salir de sus tierras. En fin, la que no solamente hace grandes fortunas, sino que perjudica a enormes, a millones de personas. Bueno, por lo menos tienen que pagar impuestos. Por lo menos tienen que pagar impuestos, y creo que eso habremos perdido esta batalla, pero yo estoy seguro que si tenemos continuidad vamos a ganar la guerra y finalmente se va a conseguir de que haya impuestos justos y haya una sociedad mucho más justa en nuestro país. Hasta allí yo voy, Mercedes. Gracias. Sí, yo quería también preguntarle a Andrea, porque como ya está en esto coronavirus, creo que hay una preocupación de parte de los estudiantes, de los jóvenes, en relación a quién paga esta deuda que se genera por la pandemia del coronavirus. En este momento los que vamos a pagar la deuda somos los trabajadores y la gente más humilde de nuestro país a través del IVA. ¿Puedes comentarnos un poco, Andrea, sobre esta campaña? Sí, bueno, en Stop Coronavirus es una campaña que venimos impulsando prácticamente desde el inicio de esta crisis, con los compañeros de diferentes universidades y también diferentes facultades, ¿verdad? Tanto públicas como privadas. Y bueno, la idea de la campaña fue centrar justamente sobre los dos ejes que nos afectan actualmente como país, que es el aspecto económico y el aspecto sanitario propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, en el aspecto sanitario me quiero referir primero, estuvimos impulsando justamente, por ejemplo, que deben aumentarse las unidades de terapia intensiva, también que, o sea, la cuestión de los insumos médicos de protección, ¿verdad? Sabemos que nuestros médicos no cuentan con esos insumos básicos de protección, ni siquiera ahora que todavía no empezó
la crisis real, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y con relación al aspecto económico, nosotros estuvimos justamente insistiendo en el aumento del impuesto al tabaco, primero, ¿verdad? Por todas estas razones que acabo de mencionar, ¿verdad? Somos uno de los países que tiene menor presión tributaria para este sector y los gastos que generan no representan ni siquiera el 20% de lo que le cuesta anualmente a salud pública tratar esos pacientes. Por lo tanto, el aumento del impuesto a este sector es impostergable y también en ese sentido aclarar, ¿verdad?, de que por más de que se haya rechazado actualmente ese proyecto del impuesto al tabaco, igual el Ejecutivo tiene la potestad de, a través de un decreto, fijar el aumento del 6% del impuesto al tabaco de manera directa, ¿verdad? Por más de que se haya rechazado, ¿verdad? O sea, existe una ley por el cual se puede hacer eso, ¿verdad? Por otro lado, también el impuesto a la soja, es decir, el impuesto a las grandes riquezas, ¿verdad? Porque como estabas diciendo, la única alternativa que propuso el gobierno hasta ahora es el endeudamiento al país, y sabemos que eso es una cuestión que nuevamente la clase media y la clase baja van a estar pagando nuevamente a través del IVA, porque es lo que más se paga en impuesto, ¿verdad? Cuando estos sectores que concentran grandes riquezas pagan montos ínfimos, montos insignificantes, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que es hora de que los que más tienen aporten más, y para que de esta manera se pueda contar con los recursos suficientes para hacer frente a la crisis, tanto a nivel económico, ya que muchas familias paraguayas ya están sintiendo el impacto económico de la crisis, y también a nivel sanitario para que esos recursos, ¿verdad?, del aumento de los impuestos a estos sectores que concentran grandes riquezas, también se pueda destinar, por ejemplo, a salud pública, que es ahora donde necesitamos justamente esos recursos, ¿verdad? Se planteaba también de que no era el momento, ¿verdad? Pero resulta ser que es ahora en donde nosotros como país necesitamos de esos recursos, y plantear el endeudamiento ya no puede ser aceptable, porque eso es algo que nuevamente nosotros vamos a estar pagando más adelante, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea. Voy a pasar el micrófono a mí antes de algunos comentarios y preguntas que nos envía la gente, y vamos a estar respondiendo, ¿sí? Entonces tenemos Carlos Duarte, dice, ya se le está. El problema no son los argentinos, sino los paraguayos que se venden, que es un artículo que salió en Yanduti el año pasado, donde justamente se le entrevistaba al ingeniero Germán Escauriza y Ricardo Canese sobre lo que era ya la entrega en Yacyretá y en Itaipú. También Tulio Ross dice, están interfiriendo de nuevo, estamos con un poco de interferencia, no es la primera vez, y parece que cuando los temas están más candentes ahí surgen las interferencias, así que el comentario de Tulio. Y después Juan Cardoso dice, el pasado 7 de mayo, Impasa ha desalojado a los indígenas de su tierra en el municipio de Itacurú. No sé si saben, ¿qué decimos por estos hechos? Entonces esas son las tres preguntas o comentarios, vamos a ir respondiendo enseguida, pero primero le paso a Vivi el micrófono. Bueno, a mí me gustaría preguntarle algo a Andrea, un poquito fuera de lo que es energía, que es respecto a la interpelación del ministro Peta que se va a dar en la semana. ¿Qué opinás vos como estudiante sobre el actuar de Peta en este momento de crisis, y qué crees que necesita la educación paraguaya para salir adelante? Bueno, con relación a la interpelación del ministro de Educación, me parece una medida totalmente válida, totalmente aceptable. En realidad es necesaria, porque no podemos permitir que en un momento tan sensible para la sociedad, justamente este tipo de cosas ocurran, ¿verdad? Como por ejemplo condicionar justamente la entrega de alimentos a cambio de tareas, cuando en realidad la realidad, ¿verdad?, que viven las familias paraguayas es complicada, es compleja. Entonces, plantear ese condicionamiento cuando ni siquiera hay una accesibilidad garantizada
del Internet, ¿verdad? Por parte de los niños y jóvenes. Entonces es hasta una cuestión de crueldad, ¿verdad? Con relación a qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Primero que nada, el ministro de Educación lo que tiene que hacer es escuchar a todos los sectores que forman parte de la educación, armar la tan esperada mesa interestamental, ¿verdad? Que se le ha pedido desde un comienzo y hasta ahora no hay ninguna respuesta favorable con relación a eso, porque hay que buscar soluciones escuchando a todos los sectores para que de esa manera todos salgan beneficiados de esta situación, ¿verdad? Entonces, lo principal sería contar con un plan elaborado por todos estos sectores y que de esa manera se pueda continuar con la educación de alguna manera, ¿verdad? Si es eso si es eso a lo que se va a apuntar. Eso por el lado de la educación a nivel país, ¿verdad? Pero después también está la cuestión de la educación superior, que es de la que nadie habla prácticamente, ¿verdad? Y estamos prácticamente en la misma situación que los demás, ¿verdad? Que las escuelas y los colegios no tenemos ningún plan, ninguna planificación seria para poder seguir de la mejor manera y que de esa manera siguiendo, ¿verdad? Se asegure la calidad de la educación que vamos a estar recibiendo igual en estas condiciones, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea. Tan preciso lo que nos dice acá, un hombre que está sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus porque no pueden continuar las clases, que se preocupa por quién va a pagar esta deuda, que se preocupa por las enfermedades que ocasionan productos nocivos como el tabaco, que se preocupa también por una mayor justicia tributaria. Es un lujo tenerle a Andrea Telles, estudiante de medicina de la UCA, en nuestro programa con el ingeniero Ricardo Canese, que hablamos realmente más de energía, pero no podemos estar ajenos a lo que pasa cada semana, y en esta semana se rechazó el impuesto al tabaco, a las bebidas alcohólicas y azucaradas, se rechazó también el impuesto a la soja y a los grandes patrimonios, pero la batalla sigue, ¿verdad, ingeniero Canese? Estamos ganando la opinión pública y eso es importante, ¿no? Creo que esto que nos relata Andrea es muy importante, la batalla en la educación. O sea, realmente yo no le entiendo a Peta, como ella muy bien indica. Es un ministro que tendría que abrirse, trabajar con los estudiantes, tanto de la enseñanza media, con los padres que están en la enseñanza primaria, con los profesores, con las universidades públicas y privadas. Tendría que ser un plan. O sea, hasta puede ser una oportunidad para dar un salto en la educación a distancia, usar estos mecanismos informáticos, pero no, en lugar de este tipo está más bien con unas medidas autoritarias y tratando de frenar todo. Realmente es lamentable. Creo que la participación es la gran solución y yo le consultaría un poquitito a Andrea, eso sí, de parte del estudiantado universitario, estudiantado secundario. Yo veo que creo que el principal reclamo es la participación, ¿no es cierto? Es la participación. Y bueno, entiendo también que otro reclamo es el reclamo económico, las cuotas, en el caso de colegios privados. Ella está en una universidad privada. Entonces, pero si nos comenta un poquitito, Mercedes, todavía en estos minutos que está Andrea, cuáles son los reclamos de los estudiantes organizados, tanto universitarios como de la enseñanza media, y si están articulando también con las asociaciones de profesores, tanto universitarios como secundarios, porque creo que entre todos hay que tratar de, claro, además de que la salud es prioritaria, obviamente, pero bueno, hablando un poco de educación, que también es prioritaria, ¿qué proponen hacer? O sea, esa sería un poco la pregunta. Sí, en realidad, como cada facultad tiene una situación diferente, ¿verdad? Por el tipo de carrera. En realidad, igual coincidimos con algunos puntos en común, ¿verdad? Y en ese sentido, los reclamos que se tienen actualmente a nivel económico, evidentemente, para las universidades privadas sería el descuento de las cuotas,
ya que no se puede pasar desapercibido el tema de la crisis económica que están pasando todas las familias paraguayas, y en especial los compañeros que forman parte de universidades privadas. La mayoría de ellos son personas que trabajan y estudian al mismo tiempo, por lo tanto, la crisis económica es una realidad para los compañeros, ¿verdad? Entonces, en el aspecto económico, el tema del descuento de las cuotas, también el tema de o sea, garantizar la accesibilidad al Internet, si es que se va a continuar con las clases virtuales, ¿verdad? Con convenios, por ejemplo, que se pueden hacer con las telefonías. O sea, planes que se deben conversar, que se deben planificar y que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Si lo que queremos es seguir con esta modalidad, porque no podemos solamente seguir, pero existe una serie de realidades que no se pueden dejar de solucionar, ¿verdad? Entonces, lo segundo sería el tema de la accesibilidad al Internet. Después, hablando en mi caso, por ejemplo, que soy estudiante de medicina, para nosotros es un poco más complicado porque casi todas nuestras materias son materias prácticas. Entonces, nosotros actualmente lo que estamos pidiendo con relación a eso, académicamente hablando, es recalendarizar nuestras materias para cuando se pueda llevar por la modalidad presencial, porque nos resulta prácticamente imposible e impensable llevar por la modalidad virtual, porque no se garantiza ninguna calidad educativa de esa manera, y sobre todo para nosotros en donde la medicina es tan complicada y tan delicada, ¿verdad? Y eso básicamente. Bueno, muchas gracias, Andrea. Realmente un excelente aporte el que nos hace. Hay que revisar la educación en Paraguay en todos los sentidos, no solamente en la cuestión de los secundarios o la escuela básica, sino también necesitamos una profunda reforma educativa en el sector universitario y necesitamos reanimar a nuestra academia, ¿verdad? Que ahora lastimosamente, cuando estábamos repuntando con la CONACYT, caímos otra vez bajo las garras de los intereses empresariales y se echó por tierra mucho trabajo que se había recomenzado. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Ricardo y a Mercedes, para ir terminando este programa, si ustedes estuviesen hoy a la cabeza del gobierno en medio de esta crisis, ¿qué harían con la cuestión energética? Ingeniero Canese, te paso la palabra primero a vos. Bueno, Vivi, justamente lo que ya hemos como campaña, hay que decir a todos los oyentes que estamos en la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, y hemos quitado este miércoles un comunicado donde justamente decimos no a la deuda eterna, sí a los beneficios inmediatos. O sea, las centrales hidroeléctricas nos pueden dar un beneficio inmediato. La deuda siempre nos han avasallado. O sea, la deuda de Itaipú está suficientemente pagada hace años, no solamente ahora, hace años. Pero Itaipú, que en realidad es binacional, pero que el Brasil le maneja como quiere, le sigue enviando a Electrobras 2.000 millones de dólares por año. Electrobras va a terminar cobrando 64.000 millones de dólares, habiendo prestado apenas 10.000. O sea, 6,4 veces lo que prestó. Es una usura total, para obras sobrefacturadas en 80-90% por grandes empresas brasileñas. Entonces, todo hecho para el Brasil, ¿no es cierto? Entonces, una de las propuestas concretas, ahí, de lo que me preguntaste, da para mucho, pero es ejercer nuestra soberanía. Ejercer nuestra soberanía, es decir, deuda terminó, vengan acá ya 1.000 millones de dólares, ya tendríamos que tener 1.000 millones de dólares. Ojo, en forma retroactiva también tenemos que pelear. Soberanía hidroeléctrica inmediatamente, disponer que la ANDE constituya la unidad de exportación, que inmediatamente vea de exportar nuestra energía ya sea al Brasil o a Argentina. Fíjense que si bien ahora con la pandemia, claro, la demanda eléctrica cayó en Brasil, los precios en el mercado brasileño están bajos, pero en la Argentina se sigue quemando hidrocarburos. O sea, sería hasta un negocio que justamente hagamos lo inverso, o sea, que nuestra energía de Itaipú vaya a la Argentina. La región va a ganar, vamos a quemar menos hidrocarburos, el medio ambiente, todos vamos a ganar,
nuestro país también puede ganar. O sea, creo que lo que hace falta es patriotismo, soberanía y ejercer esa soberanía. Básicamente ese sería mi comentario, Vivi. Muchas gracias, Ricardo. Ahora le paso la palabra a Mercedes. Claro, como dijo Ricardo, es un tema un poco amplio y ya nos queda apenas un minuto. Yo quería decirle también a la gente que nos está viendo y enviando mensajes que vamos a ir contestando al próximo programa ahora. Yo creo que en primer lugar, Vivi, nosotros tenemos que, como dice el ingeniero Canese, además de ejercer nuestra soberanía y defender esa soberanía, tenemos que hacerlo con el pueblo. Entonces, en el caso de Itaipú, que la negociación está prevista para el 2023, empezar ahora a articular con todos los sectores sociales de Paraguay, articular con todas las organizaciones, con todos los intelectuales patriotas, con todas las personas realmente que tengan el sentido de defensa de Itaipú y de Yacyretá como una causa nacional, una propuesta que se negocie en el 2023. El gobierno de Abdo Benítez quiere adelantar las negociaciones en Itaipú con Bolsonaro porque realmente quiere entregar nuestra soberanía. No creo que se tenga que adelantar esa negociación, se tiene que hacer que todo el pueblo participe de la negociación, que se prepare para participar de la negociación en el 2023 con una propuesta común que tengamos como pueblo. Esa sería una de las cuestiones claves, me parece que debería ser un gobierno patriota, debería también retirar el acuerdo Cartes-Macri, pedir que se derogue la ratificación de ese acuerdo, ya que no ha sido ratificado todavía con el gobierno argentino, y sentarse a negociar con Argentina sí un nuevo acuerdo en el caso del vencimiento o de la revisión del anexo C del Tratado de Yacyretá, que fue en el 2014, tenía que ser en el 2014, y debería empezar de cero otra vez al hacer que no tenga más vigencia esa nota reversal firmada por Cartes y por Macri, los cuales ya no son más presidentes y no está de hecho vigente. Ese sería el segundo punto. Y un tercer punto sería invertir en infraestructura eléctrica en nuestro país. Nosotros, además de lo que ya dijo el ingeniero Canese, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener toda la infraestructura eléctrica en nuestro país en las mejores condiciones también para la mejor negociación, e inclusive deberíamos empezar ya a invertir en el transporte eléctrico en el Paraguay, además de usar nuestra energía para la industrialización, lo cual se puede potenciar aún mucho más, recuperando la soberanía hidroeléctrica y los recursos que se pueden disponer. Bueno, hay mucho más que decir, pero ya se nos acaba el tiempo, entonces te paso otra vez el micrófono, Vivi. Hay un tema que me había pedido también Garibaldi Benítez para hablar, vamos a hablar en el siguiente programa sobre las esclusas de navegación de Itaipú, y siempre tratando de traer los temas más actuales, agradeciendo también a nuestra invitada Andrea Telles por habernos acompañado. Te paso entonces para el cierre, Vivi Valdés, nuestra compañera panelista. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Definitivamente, cuando hay voluntad política, todo se puede encauzar mejor. Le recordamos a todas las personas que nos están viendo que compartan este live por la página de Ricardo Canese para que más gente pueda sumarse, pueda informarse y pueda conocer sobre la realidad de la situación de nuestros intereses nacionales. Entonces, me despido de ustedes dos, me despido de la audiencia y espero nos encontremos otra vez el próximo domingo. Nos vemos. Chao, chao.